Secuencia por eventos. Definir secuenciación por eventos. La mayoría de las máquinas automáticas realizan una serie de acciones que se repiten. El orden específico en el que se realizan esas acciones se conoce como secuencia. Cada acción de la secuencia se conoce como paso o evento. Por ejemplo, la máquina taladradora y de sujeción que se muestra se utiliza en una secuencia de 4 pasos para realizar una tarea. Esta secuencia se repite para producir la siguiente parte. La definición de secuenciación por evento. Para secuenciar una máquina, el controlador necesita un método para determinar cuándo encender cada salida. Un método es utilizar una secuencia por eventos. Este método utiliza sensores de entrada para indicar al controlador que cada paso está completo. Por ejemplo, la máquina mostrada utiliza interruptores de límite para indicar cuándo terminan las carreras de extensión y de retracción de cada actuador. Componentes del paso de la secuencia. Las secuencias suelen ser iniciadas por un operador. Esta máquina inicia el paso 1 cuando el operador presiona el PB1. La lógica del PLC utiliza esta entrada para determinar qué salida es encender o apagar para que ocurra el paso 1. En este ejemplo, presionar el PB1 enciende la salida 1, lo que hace que la sujeción se extienda. La lógica del programa consta de instrucciones de salida para cada paso, que se colocan los peldaños separados, cada uno controlado por una combinación de instrucciones de entrada. Paso 1, entrada, presionar PB1. Lógica de un programa para el PLC, la lógica del programa que decide qué acción tomar, ¿verdad? Y después la salida, que es extender abrazadera, que se realiza la acción de salida para este paso. La secuenciación por eventos automática. Una vez iniciada la secuencia, la máquina funciona automáticamente. La finalización de cada paso activa un sensor de entrada que inicia el final del paso anterior y el inicio del siguiente. Por ejemplo, cuando la del elemento de sujeción se extiende por completo, activa el interruptor LS4. En el programa del PLC, LS4 indica que el cilindro de sujeción está completamente extendido, terminando el paso 1 y enciende la salida, que controla la extensión del taladro, iniciando la del paso 2 y así sucesivamente llevando la secuencia. La secuenciación de los pasos múltiples. En este caso, la entrada de la secuencia continua a medida que se extiende el cilindro del taladro. Cuando se extiende por completo, se activa la entrada LS2 en el programa del PLC. El LS2 apaga la salida que controla el cilindro del taladro, terminando el paso 2, y el cilindro comienza a retraerse, comenzando el paso 3. El paso 3 continúa mientras el cilindro del taladro continúa retrayéndose. A medida que el taladro se retrae, activa el LS1, lo que indica que al final del paso 3 y al inicio del paso 4, el LS1 y la lógica del programa del PLC apagan la salida 2 y retraen el cilindro del taladro, lo que retrae la sujeción. Aquí vemos el orden cronológico con que se hace la tarea, o sea, de 4 pasos. 5 con el cierre de repetición del ciclo automático. Aquí vemos la entrada, la lógica de salida, ¿verdad? En el ciclo sencillo completo, el LS3 actuado, la lógica del ciclo se repite. Los PLC a menudo se programan para repetir el ciclo automáticamente, de modo que las máquinas produzcan partes continuas. Para hacer que el ciclo se repita, un interruptor detecta la finalización del último paso de la secuencia. La lógica se añade para usar esta señal e iniciar el ciclo de nuevo. En efecto, el interruptor realiza la tarea del pulsador de arranque. En este ejemplo de prensa, la retención del ciclo se indica con el interruptor de límite LS3 que dispara cuando la sujeción se retrae. Describir el funcionamiento de un programa PLC sencillo reciprocante del ciclo sencillo. Apilación de un cilindro reciprocante. Aquí vemos el cilindro. Extracción y retracción. Un ejemplo de secuencia controlada por un PLC es el cilindro reciprocante. El cilindro cicla una vez que se presiona el pulsador de arranque. Cuando el operador presiona el PB1, la lógica del PLC extiende el sol 1A y el cilindro se extiende. Cuando el cilindro se extiende por completo, dispara el interruptor LS1, lo que indica que el paso 1 está completo. La lógica del PLC apaga el sol 1A para iniciar el paso 2 y el cilindro comienza a retraerse. Cuando el cilindro se retrae por completo, se detiene. La lógica del programa reciprocante del ciclo sencillo en este caso este programa del PLC muestra la lógica requerida para el control de un circuito actuador reciprocante que se muestra en el diagrama de energía.
El programa utiliza la lógica de retención para controlar la salida local 1 o data 0, que enciende el solenoide que conmuta la válvula de control direccional VCD. El PB1 dispara el paso 1 la extensión del cilindro y el LS1 dispara el paso 2 la retracción del cilindro. Funcionamiento del programa de ciclo sencillo. En su estado inicial, el VCD opera por solenoide, se desenergiza aplicando aire al extremo del vástago del cilindro. Como resultado, el cilindro se retrae. La instrucción de entrada NA, local 1 y a data 1, PB2 es verdadera porque es un pulsador normalmente cerrado. La salida está apagada porque la instrucción de contacto NA, local 1 y data 0, PB1 es falsa. Veamos la válvula de control de dirección, como ella cambia en inserción y extracción de aire. El PB1 presionado y liberado, el cilindro comienza a extenderse. Eso es el paso 1. Para comenzar la secuencia del cilindro reciprocante, el operador presiona el pulsador de arranque PB1. Esto hace que la instrucción del contacto NA, local 1 y data 0, PB1 se vuelva verdadera y la salida local 1 o data 0, sol 1A, se encienda. El solenoide 1A se enciende, lo que hace que la VCD se mueva y el cilindro se extienda. Obsérvese que la instrucción de contacto NA local 1 y o data 0, sol 1A, en paralelo con la instrucción local 1 y data 0, PB1, también se vuelve verdadera. Reteniendo la salida, el cilindro continúa extendiéndose después de soltar el PB1. El cilindro activa LS1, comienza a retraerse. Cuando el cilindro se extiende, activa LS1 completando el paso 1. Esto hace que la instrucción del contacto NC local 1 y data 2, LS1 se vuelva falsa y rompa la continuidad de la lógica de retención. La salida local 1 o data 0 se apaga, desenergizando el solenoide 1A. El cilindro comienza a retraerse. La instrucción del contacto NA local 1 o data 0, en paralelo con la instrucción local 1 y data 0, se vuelve falsa. Esto evita que la salida se encienda de nuevo mientras el cilindro se retrae. El cilindro continúa retrayéndose. Diagrama de entrada, programa de lógica escalera. A medida que el cilindro se retrae durante el paso 2, deja de interruptor del límite LS1, lo que hace que el LS1 se abra. Esto hace que la instrucción de contacto NC local 1 y data 2, LS1, se vuelva verdadera. Sin embargo, la salida no se enciende de nuevo porque la instrucción de contacto NA local 1 y data 0, PB1, es falsa, por lo que el cilindro continúa retrayéndose. Cuando el cilindro se retrae, el ciclo se detiene. No se repetirá el ciclo hasta que se presione de nuevo el pulsador PB1. Función de paro de secuencia. En este caso, la mayoría de los programas de secuencia también incluyen lógica para permitir al operador detener la secuencia. El programa de cilindro reciprocante de ciclo de sencillo mostrado incluye una función básica de paro que hace que el cilindro se retraiga cuando se presiona el PB2. El pulsador PB2 crea la función de paro a través de la instrucción de contacto NA local 1 y data 1. Cuando se presiona PB, la entrada local 1 y data 1 se vuelve falsa y rompe la continuidad del peldaño de la salida, que se apaga y el cilindro se retrae. Describir la operación de un programa reciprocante del ciclo continuo. Aplicación de un cilindro de ciclo continuo. Un programa de ciclo sencillo realiza un ciclo cada vez que el operador presiona el pulsador de arranque. En la industria, las máquinas automáticas deben realizar operaciones repetitivamente, requieren un programa de ciclo continuo. Un sistema de control de cilindro reciprocante de ciclo sencillo puede modificarse para ciclar continuamente al cambiar la lógica del programa y agregar un segundo interruptor de límite para detectar cuando el cilindro se retrae. En la lógica del programa reciprocante del ciclo continuo, un programa de ciclo sencillo puede modificarse para ciclar continuamente agregando un peldaño de inicio. Este ejemplo, el peldaño 0, es el peldaño de inicio, que contiene los pulsadores de arranque y paro que controlan la instrucción de salida. Internal Output, la etiqueta Internal Output controla el contacto normalmente abierto, y Internal Output en el peldaño 1, lo que permite que la secuencia funcione. Las entradas LS2 en el peldaño 1 se controla con el interruptor de límite 2. Esto hace que el ciclo se repita. El estado inicial del programa de ciclo continuo.
Este gráfico muestra el programa de reciprocación del cilindro del ciclo continuo que está en su condición inicial. Antes de presionar el pulsador de arranque, la instrucción de contacto NA local 1 y data 3 LS2 es verdadera, porque el S2 es asociado por el cilindro retraído. Sin embargo, la instrucción de salida local 1 o data 0 solo 1A está apagada porque la instrucción de contacto normalmente abierto internal output en el peldaño no es falsa. Esta instrucción se controla con la lógica de arranque y paro del peldaño. El operador presiona, en el paso 1, presiona y suelta el PB1 del cilindro y comienza a extenderse. El operador presiona y suelta el PB1 para iniciar el paso 1. Esto hace que la instrucción de salida internal output en el peldaño 0 se encienda y la instrucción del contacto NA internal output en los peldaños 1 y 2 se vuelvan verdaderas. La instrucción de contacto NA internal output en el peldaño 1 completa la trayectoria para encender la instrucción de salida local 1 o data 0, solo 1A. Esto hace que el solenoide se energice y que el cilindro comience a extenderse. En este programa, la instrucción de contacto NA internal output en el peldaño 1 se realiza la función del PB2 en el programa de ciclo sencillo, y la instrucción de contacto NA LS2 la realiza la función del pulsador de arranque PB1. El cilindro activa LS1, el cilindro se retrae. El cilindro acciona LS1, esto hace que el contacto NC local 1 y data 2 LS1 en el peldaño se vuelva falso. Esto apaga la instrucción de salida local 1, 0 data 0, solo 1A. El solenoide 1 se desenergiza y el cilindro comienza a retraerse. A medida que el cilindro se retrae, libera el LS1. Esto hace que la instrucción de contacto NC local 1 y data LS1 vuelva a su estado normalmente verdadero. Sin embargo, la salida no enciende de nuevo porque la instrucción de contacto NA local 1 y data 3 LS2 está apagada. El paso 3, el cilindro completamente retraído, el ciclo se repite. Cuando el cilindro está completamente retraído, el LS2 se activa, la instrucción de contacto NA local 1 y data 3 LS3 se vuelve verdadera. Como la instrucción de contacto NA internal output sigue siendo verdadera, la instrucción de salida local 1 y data 0 solo 1A se enciende y el cilindro comienza a extenderse, lo que hace que el ciclo se repita. Aquí vemos un ejemplo práctico, interactivo. Ahora se puede probar usted mismo el funcionamiento del programa recíprocamente continuo. Dice, ¿qué componente lógico utiliza un sensor de entrada para indicar que ha realizado un paso y disparar el siguiente paso en una secuencia? El secuenciador por eventos, peldaños de inicio, secuenciador por tiempo y peldaños de inicio retenido. El secuenciación por eventos. ¿Cuál es la función de la instrucción de contacto NA LS2 en el peldaño 1? Enciende la salida y data 0 cuando el cilindro esté retraído. Veamos que la salida interna para el solenoide, la salida es sol 1A. Entonces, lo que tenemos que encender acá, la salida solenoide local 1, 0 data 0. Enciende la salida local 1 data 0 cuando el cilindro esté extendido, retraído, extendido, retraído. Apaga. Nosotros lo que vamos a hacer es cuando esté ahí, está encendido. Un sistema de control de cilindro reciprocante de ciclo sencillo puede cambiarse a un ciclo continuo, cambiando la lógica del programa y agregando algo para detectar cuando el cilindro se ha retraído. ¿Qué se debe agregar? Una instrucción de salida, un segundo solenoide, una instrucción de salida, un segundo interruptor de límite. Cuando la función de la instrucción de contacto NC LS1 en el peldaño 1, la función que realiza el LS1 es apagar la salida local 1 data cuando el cilindro está extendido.